En este video vamos a hacer algunos comentarios sobre el rango de frecuencia sonora. Si tenemos un cuerpo que esté vibrando, ese cuerpo al vibrar provoca una presión sobre las moléculas que lo rodean y eso hace que se compriman y se expandan alternativamente, ¿sí? Esas compresiones y descompresiones se pueden representar matemáticamente como ondas, como se puede ver en la figura de la pantalla. Generalmente las ondas no se ven, pero se pueden observar los efectos, como en la foto que tenemos arriba. Para caracterizar una onda, vamos a tener que basarnos en magnitudes de esas ondas que nos aporten información sobre sus propiedades. En este caso concreto, o sea, en este video, nos vamos a concentrar en la frecuencia de la onda. Esa frecuencia es el número de oscilaciones completas por unidad de tiempo y está relacionada con el tono, que puede ser grave o agudo. Si hay pocas oscilaciones en la unidad de tiempo, se oye como un sonido grave. Y si hay muchas oscilaciones por unidad de tiempo, se oye como un sonido agudo. ¿Cuál va a ser la unidad en que se mide esa frecuencia de onda? Bueno, la unidad va a ser 1 sobre segundo. ¿Por qué? Porque es cantidad de oscilaciones dividido la unidad de tiempo. También la podríamos considerar como segundo a la menos 1 o Hertz en el sistema internacional, como vemos ahora a continuación. Hertz es una unidad que se atribuye o se coloca en honor a Hertz, justamente, que fue el que demostró la existencia de las ondas de radio en 1886. Ahora, puede ser que esa unidad nos quede chica, o sea, que querramos medir o querramos referirnos a frecuencias de onda que tienen muchas oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, en vez de referirlas a la unidad, es decir, tantos hertz, usamos un múltiplo de la unidad. ¿Qué múltiplos usamos? Usamos los múltiplos también del sistema internacional. Esos múltiplos que van, si los consideramos, si consideramos los que van de 1000 en 1000, serían kilohertz, megahertz o gigahertz. Nos venimos haciendo siempre las mismas preguntas, tanto cuando hablamos de ruido, cuando hablamos de iluminación o cuando hablamos de radiaciones. O sea, siempre hacemos tres preguntas: ¿cómo se producen, cómo se propagan y cómo se persiguen? Y son las preguntas que tenemos en verde aquí en la pantalla. En el caso del sonido, cuando esas perturbaciones viajan a través del aire, llegan al oído, entran por el conducto externo e hacen vibrar al tímpano por esas modificaciones en la presión atmosférica, en la presión que nos rodea, ¿sí? Del otro lado del tímpano, que hay tres huesecillos, que son los encargados de llevar las vibraciones al oído interno, que serán recogidas por el nervio auditivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El oído, que es un órgano de alta complejidad y la verdad que con unas prestaciones maravillosas, pero tiene una percepción determinada. El oído humano percibe frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Solo estas frecuencias, o sea, solo las que están comprendidas en este rango, van a generar impulsos nerviosos que el cerebro va a interpretar como sonido. Es lo que conocemos como espectro humano audible. Ondas sonoras con frecuencias menores a 20 Hz se denominan infrasónicas. Y ondas sonoras con frecuencias mayores a 20.000 Hz se denominan ondas ultrasónicas. A medida que avanzamos en edad, vamos perdiendo algo de sensibilidad y ese rango se va achicando, hasta el punto que podemos encontrar a personas mayores con sensibilidades no mucho mayores a los 1000 Hz. Además, hay otra característica importante que es la sensibilidad auditiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el oído humano no tiene la misma sensibilidad para distintas frecuencias. O sea, hay un rango de frecuencias, por ejemplo, un subrango de frecuencias, vamos a llamarle, entre 500 y 6000 Hz, que es lo que está marcado con un fondo amarillo acá en la figura, donde el oído tiene mayor precisión, como que escucharan mejor eso. Y para frecuencias altas, como que
que es lo que tengo del otro lado acá, para frecuencias altas como que escucha un poco menos, y para frecuencias bajas escucha todavía mucho menos. ¿Está? En un video de la SRT se dice que el oído es un poco sordo, ¿no?, para altas y bajas frecuencias. El habla humana se desarrolla más o menos entre los 1000 y los 4000 Hz, que sería lo que está marcado acá en color violeta en el gráfico más chico. No podemos oír ondas sonoras infrasónicas ni ultrasónicas, los humanos. En el rango que sí oímos, no todas las frecuencias de igual intensidad se escuchan iguales, o sea, se escuchan con el mismo volumen. No todas las frecuencias de igual intensidad se escuchan con el mismo volumen. El oído es menos sensible a altas y bajas frecuencias. Al final del video lo vamos a decir de otra manera, como para reafirmar este concepto. Los riesgos laborales, si quieren ustedes, para la audición debido a la exposición a frecuencias del espectro audible están identificados, o sea, ya están estudiados, se siguen estudiando, pero ya tenemos un cuerpo de conocimiento interesante, y su medición está normalizada. Además, se utilizan ponderaciones. ¿Para qué? Para que los instrumentos de medición traten de asemejarse a las interpretaciones que hace el oído. Por supuesto que es una aproximación. Vamos ahora a dedicarnos unos minutos a infrasonidos y a ultrasonidos. Infrasonidos, tal cual como lo anticipamos, son frecuencias menores a 20 Hz, y aunque las personas no podemos oírlas, se encuentran en la naturaleza. Tenemos fuentes naturales y tenemos fuentes artificiales. O sea, las que se encuentran en la naturaleza, las fuentes naturales, corresponden a movimientos violentos del aire. Por ejemplo, un viento a 100 km/h puede generar 135 decibeles de ruido, ¿sí?, o de sonido. Y las fuentes artificiales están relacionadas generalmente con medios de transporte, como veremos ahora a continuación. Dentro de las naturales podemos encontrar ondas longitudinales que se generan cuando ocurre un sismo. Estas ondas se utilizan también para estudiar la composición en el interior de la Tierra. Los elefantes pueden detectar frecuencias similares a 1 Hz, por debajo de los 20 que decíamos nosotros, que es el nivel o el valor mínimo de frecuencia que podemos percibir. El ganado también, con lo cual pueden anticipar sismos y tornados. Las palomas se llaman los laureles porque pueden detectar frecuencias de sonido tan bajas como 1/10 de Hz. Dentro de las fuentes artificiales, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos que frecuencias entre 0,5 y 10 Hz, o sea, dentro de ese subespectro, que es el denominado infrasónico, son suficientes para hacer vibrar el vestíbulo en el oído interno. No lo escuchamos como sonido, pero sí llegan las vibraciones. Y eso es lo que puede provocar ansiedad, tristeza, temblores u otras condiciones. También los pasajeros que van en tren pueden estar sometidos a 120 decibeles para frecuencias bajas de 1 a 20 Hz. También en la cabina de un helicóptero se pueden percibir para frecuencias de 1 a 20 Hz se pueden percibir esas vibraciones de 115 a 150 decibeles. Máquinas giratorias en la industria son las principales fuentes de sonidos infrasónicos, ventiladores, bombas, compresores, centrifugadores, etc. Los generadores eólicos pueden generar también infrasonidos. Después, bueno, hay fuentes impulsivas como las explosiones, los choques, y también se utiliza terapéuticamente. Por ejemplo, hay aplicaciones para masajes. La principal aplicación es la detección de objetos. ¿Por qué? Porque hay una escasa absorción del infrasonido en el medio que va atravesando. Esa baja absorción implica muy poca atenuación. Esto se transforma luego en una desventaja. ¿Por qué? Porque al atenuarse poco, quiere decir que se pueden desplazar mucho. Se pueden desplazar 100 kilómetros, 200 kilómetros. ¿Sí? ¿Y esto qué hace? Hace difícil detectar cuál es la fuente que está generando la molestia que pueden sentir las personas.
A veces no leo todas las, o no hago referencia a todas las pantallas, eso es para agilizar un poco el video. Si ustedes quieren detenerse, le ponen pausa y pueden concentrarse un poquito más en el texto que voy mostrando en las pantallas. Los procedimientos de aislamiento y absorción prácticamente no tienen sentido en estos casos de infrasonido, ¿sí? ¿Y cuál es lo único que nos queda? Y nos queda trabajar sobre la emisión de la fuente, o sea, disminuir esa emisión. Vamos a pasar ahora a ultrasonido. Por arriba de los 20.000 Hz, que si usamos el múltiplo sería 20 kHz, se tiene la región ultrasónica. Las ondas ultrasónicas no pueden ser detectadas por los humanos, pero sí por los animales. Es conocido el silbato para perros. Los perros tienen un umbral superior que va hasta los 45 kHz. Entonces hay silbatos que se denominan ultrasónicos o silenciosos y que sirven para adiestrar o para espantar a los perros. También los gatos tienen un umbral más alto, 70 kHz, y los murciélagos hasta 100 kHz. Delfines y murciélagos usan sonares ultrasónicos para localizar objetos. Eso se conoce como el fenómeno de ecolocalización. Algunas aplicaciones de los ultrasonidos pueden ser, por ejemplo, el sonar, que lo utilizan barcos para detectar objetos sumergidos y calcular la distancia que hay hacia el objeto. El radar emplea otro tipo de ondas. El radar emplea ondas de radio. En la medicina se utilizan cepillos dentales, pero la aplicación más conocida es la revisión intrauterina del bebé. En vez de utilizar rayos X, que sería totalmente dañino, se utilizan este tipo de tecnología. También en el diagnóstico de cálculos, por ejemplo, cálculos biliares, piedras en riñones, así también como para disolverlos. Se aplica tanto como para detección como para solucionar el problema. Y en la industria son conocidos los baños ultrasónicos para limpiar partes metálicas de máquinas. Los ultrasonidos presentan similares propiedades físicas que las ondas sonoras del espectro audible, ¿no? Pero como poseen mayor frecuencia, tendrán menor longitud de onda y se van a difractar en menor medida que esas ondas audibles. ¿Qué pasa en la industria? En la industria se deben señalizar bien los lugares donde se trabaja. No son más riesgosos los ultrasonidos que los sonidos del espectro audible, pero no dejan de tener cierto riesgo que hay que tratar de evitar. ¿Por qué ocurre esto? Y porque como son equipos de fácil manejo y de fácil accesibilidad, uno puede llegar a pensar que no son peligrosos y relaja las medidas de prevención, como podrían ser lo que dijimos recién, ¿cierto? Señalar los lugares, usar guantes y gafas, trabajar introduciendo, por ejemplo, en estos baños, ¿no es cierto? Introduciendo tanto las piezas como retirarlas con el equipo apagado y algunas otras indicaciones. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Siempre venimos comentando lo mismo, ¿no es cierto? Que en el tiempo los efectos adversos del sonido están relacionados con el volumen y con el tono del mismo. El volumen tiene que ver con ¿qué? Con la intensidad, qué tan fuerte o débil es un sonido, y el tono tiene que ver con ¿qué? Con la frecuencia, qué tan agudo o qué tan grave es ese sonido. ¿Sí? Pero, ¿qué acabamos de comentar en el desarrollo de este video? Que solo oímos frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. Ya sabíamos que el sonido debe tener una intensidad o una amplitud, un volumen mínima en función de la frecuencia para que experimentemos la sensación de oír. Solemos decir generalmente que entre 10 a la menos 12 y 1 watt por metro cuadrado es la intensidad que necesitamos para oír un sonido, pero en realidad esa afirmación es un tanto incompleta. Lo vemos en este gráfico. ¿Por qué? Porque tenemos que relacionarla con la frecuencia. O sea, a ver, 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados es la intensidad mínima, pero eso se da para una determinada frecuencia. Generalmente más o menos está aproximada en los 5 o 6.000 Hz. Para frecuencias menores, voy a necesitar mayor intensidad para poder oír un sonido. Estamos hablando del umbral de abajo, o sea, el umbral verde, es umbral de audición. ¿Está?
Entonces, ¿qué hacemos en este gráfico? Bueno, nos concentramos en la escala de frecuencia, que la resaltamos con un fondo naranja, y las unidades son hertz, y nos concentramos en la banda, también naranja, de la izquierda, donde tenemos intensidad, watts sobre metros cuadrados, por ahí el sobre o el signo de división no se ve claramente, que va de 10 a la menos 12 a 10 a la 0. El óvalo rojo arriba está marcando 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, ¿cierto? O sea, de 10 a la menos 12 a 1 watt por metro cuadrado. O sea, nos vamos a concentrar en eso. Y vamos entonces a ver valores, o sea, vamos a ver que siempre hacen falta dos condiciones para que podamos oír un sonido. Hace falta una correspondencia entre frecuencia e intensidad del sonido. Por ejemplo, el umbral de audición recién puede aparecer a los 107 decibeles a 4 Hz. O sea que cuando antes, cuando en otros valores de frecuencia lo oímos apenas se mueve, apenas tiene unos decibeles, a 4 Hz, estamos hablando de muy baja frecuencia, estamos hablando de infrasonido, recién lo comenzamos a oír a los 107 decibeles. Eso no quiere decir que no nos moleste, porque la sensación la sentimos igual. No oímos, pero tenemos una sensación rara, esa que nombrábamos hoy. Bueno, y lo mismo con otros valores, ¿no es cierto? A 10 Hz necesitamos 97 decibeles para comenzar a oír, y a 20 unos 79 decibeles. Esto es bastante parecido a lo que dice la norma ISO 226. Y para el umbral de dolor pasa algo parecido. Recién a los 162 decibeles, ante la pregunta de un alumno del otro día, decía, bueno, ¿y cuál es el valor entonces, el umbral de dolor? Y uno suele responder rápidamente 120 decibeles, claro, pero 120 decibeles para una determinada frecuencia. Para otra frecuencia puede ser otros valores, incluso pueden ser más altos. De esta manera terminamos el video.